Ya, listo. Vamos a comenzar con el tema que les decía, que nos toca con lo que se refiere a costos y gastos. Vamos a hacer en primer lugar este tema que dice, conversemos aquí. ¿Sí? ¿Qué dice? Todo emprendedor debe saber identificar costos y gastos. ¿Creen ustedes que hay alguna diferencia entre costos y gastos? Practique con la realidad de su hogar. ¿Cuáles son sus costos y gastos mensuales? ¿Qué opinan ustedes, Dianita y Sandra? ¿Qué podemos decir que son costos y qué podemos decir que son gastos? Gastos mensuales, por ejemplo. Por ahí comencemos. Pagar la luz. Ya, gastos mensuales es lo que yo debo pagar cada mes, ¿no es cierto? Claro, ya. Puede ser, puede ser arriendo que mensualmente tengo que pagar, la luz, el agua, que son mensuales que vienen, que no podemos decir este mes no paguemos, porque si no tiene sus consecuencias, ¿no es cierto? Ahora, em, eso en cuanto a gastos. ¿Qué sería costos? ¿Cuál sería un costo en nuestro hogar? Eh, Tal vez en cuando se compra algo, tal vez. La materia prima podría ser Pero ¿cuál materia prima sería en nuestro caso como hogar, digamos? como comprar las cosas para el, como, como comprar las cosas como para un emprendimiento, como ser harina. Pero en Eh, en el hogar, ¿cuál sería? No es un emprendimiento del hogar, ya, para el hogar sería entonces, pues comprar lo que es las cosas de la tienda. de lo que se va a consumir, ¿no es cierto? Para la Ujú, comida, porque realmente eso no va a tener un fijo precio, digamos. Un mes vamos a hacer esto, un mes vamos a comprar tanto de dinero, de comida, dependiendo también. A veces más, a veces menos, dependiendo de la situación. ¿Ya? Muy bien. ujú. Reflexionemos aquí. Para elaborar los zapatos, ¿qué dice? Para elaborar los zapatos que lleva puesto, ¿qué materiales cree que se necesitaron? Una pregunta. Otra, ¿cuál cree que fue el proceso o los pasos a seguir para elaborar los zapatos? Dos. Y tres, ¿qué tipos de trabajadores se necesitaría para contratar para cumplir con el proceso de elaboración de zapatos? Vamos, ¿qué materiales cree que se necesitaron? Em, em, Esas tachuelitas que la ponen así, creo, para algunos se van poniendo tachuelitas, el cuero, Exacto. plantillas, la Ah, el pega. pegamento. Ya, muy bien. Hilos. Claro. ¿Cuál cree que fue el proceso o los pasos a seguir para elaborar los zapatos? No somos mm, de zapateros, pero en todo caso, imaginemos cuál sería el primer paso, el segundo y bueno, así simplemente. ¿Cómo sería para elaborar los zapatos? em, Comprar los materiales. Ya comprar los materiales, muy bien. Cortar, ¿no es cierto? Con los moldes, el cuero, por ejemplo. Unir, luego en la máquina, pegar, no sé, pegar, coser, poner detalles, ¿sí o no? Más o menos, como digo, no somos del área. Y por último, ¿qué tipo de trabajadores se necesitaría contratar para cumplir con el proceso de esta elaboración? Tipo de trabajadores más o menos con experiencia en los zapatos para elaborar. Exacto, o sea, gente que sepa de la cocida, gente que sepa lo que es o es hábil para lo que es la cortada.
sepa que gente que sabe manejar en máquina, que sabe coser en máquina, ¿no es cierto? Porque si no hay gente que no sabe coser, enseñarle a coser, sí implica tiempo, recursos, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que saben poner los letreros, se necesita costurera, se necesita, es decir, ya especifica qué estrategia, qué destrezas, qué sabe, qué debe saber el trabajador para cumplir con esa tarea. Muy bien, ¿ya? Entonces, hemos reflexionado y hemos trabajado. Ahora vamos a ver, como les decía, qué es lo uno y qué es lo otro. Entonces, tenemos aquí, vamos a hacer una lectura de toda esta materia, lo que significa para poder hacer un trabajito. ¿Qué dice aquí? Distinguir los costos, esta parte, ¿sí estamos viendo? Sí. Ya. Sí. Distinguir los costos permite tener un mejor control. Verá que estamos con la palabra costos aquí. Primero con los costos. Distinguir los costos permite tener un mejor control financiero y hacer futuros ajustes para disminuirlos y hacer que el emprendimiento sea más rentable. Entonces, tenemos que saber en qué gasto, ¿no es cierto?, para poder mantener y que dice el emprendimiento sea rentable, es decir, que sí me sirva, porque si voy a tener más gastos, no, no va a salir, va a ser mejor pérdidas. ¿Para qué continuar con ese emprendimiento? Estos costos varían, esto es importante, estos costos varían en función de determinadas variables, como la cantidad de unidades que se producen o la cantidad del material utilizado. ¿Qué significa esto de aquí? ¿Cuál es lo lógico que me está diciendo? ¿Por qué varían los costos? Porque son ¿Por diferentes cuáles productos, cosas? tal Por vez. dos cosas. ¿Por cuál? Tal vez por lo que es diferentes productos que van a entrar en el emprendimiento. Aquí está diciendo, primero, por la Cantidad de unidades. cantidad de unidades. ¿Qué significa? Que va a variar En los dinero, costos. Si eh, hago, dígame, esa cantidad de dinero, o sea, que se va a ocupar, ¿no? pero ¿cuál es lo lógico? ¿Por qué va a variar? Por la cantidad de unidades. ¿Por qué? Si hago más unidades, voy a necesitar ¿qué? Más Mm, dinero Más material. Si hago o más menos material. unidades, menos material. ¿No es cierto? Genial. Eso es lo lógico. Cualquier cosa que sea mi emprendimiento, empanadas, salchipapas, eh, ropa, los zapatos que veíamos hace rato. Si yo voy a hacer más cantidad de zapatos, por eso dice cantidad de unidades, de lo que sea. Si yo voy a hacer más zapatos, chompas, ropa, chupetes, chocolates, lo que sea, cualquier cosa que sea mi emprendimiento, entonces yo voy a gastar más, voy a hacer más costos en los materiales. Por eso varía de acuerdo a eso. También a qué, o la cantidad de material utilizado. Si voy a hacer más cosas, voy a tener más material. Y también aquí yo diría que va a depender también de qué, del tipo de material. ¿Sí les ha pasado que cuando van a comprar algún objeto, cualquier cosa, le dicen, este cuesta menos, pero el material es diferente? Este es más porque el material les resiste, dura más. ¿Se han escuchado? sí. ¿Ya? Sí, licenciada. Listo, entonces eso significa también que los costos, ¿de qué estamos hablando? De los costos van a variar, van a ser diferentes, a veces más, a veces menos, dependiendo de qué, de la cantidad de unidades que yo vaya a hacer y también del material utilizado, del tipo de material utilizado. ¿Comprendido lo que es costos? Ahora vamos a ver lo que son costos fijos.
¿Qué son los costos fijos? ¿Quién me lee la primera partecita? Vamos. Es todo desembolso que se debe pagar, se produzca o no se produzca, es decir, que esté presente en la operación de un negocio, instantáneamente de su nivel de producción. Ya. Desembolso. ¿Qué es primeramente desembolso? Es un pago que se debe hacer. Ya es un pago, señor Morocho, es un pago lo que se tiene que hacer. Es todo desembolso que se debe. Esa palabrita de aquí es clave, que se debe. Significa que sí o no tengo que hacerlo. Se produzca o no se produzca. Es decir, que está presente en la operación de negocios indistintamente de la producción. Así haga o no haga mi emprendimiento, yo debo desembolsar, debo pagar esas cuentas. Entonces, ¿qué dice acá? Una de las características más relevantes de los costos fijos es que son controlables, ¿ya? Eso es importante. Una característica es que esos costos fijos puedo controlar, pues son previamente establecidos por los administradores del negocio. Por ejemplo, para elegir el espacio necesario, perdón, para el espacio físico necesario para comenzar las operaciones, podemos comparar entre varias ofertas para no excedernos de lo presupuestado para tal fin. ¿Qué significa con eso? Que si es que yo quiero ir a ver un espacio físico, ¿qué? Un lugar, un arriendo, un espacio para arrendar, yo busco este, busco uno, busco otro y tengo el control de ver cuál de esos puedo yo adquirir siempre y cuando sea su costo menor, por ejemplo. ¿No es cierto? Por eso es controlable. No es que viene alguien y me dice, usted tiene este espacio y le vale 500 y punto, este quiere o no quiere. Usted puede decir, no, muchas gracias y voy a ver otro espacio, de acuerdo a su necesidad y de acuerdo a su presupuesto, ¿ya? Esa es una de las características de lo que es el costo fijo, pero de que luego que yo adquiera ese lugar, ese espacio físico, de que tenga que pagar cada mes, lo tengo que hacer, ¿no es cierto? Vamos a ver el ejemplo. ¿Qué dice? Una fábrica de ropa trabaja todo el año y solo cierra por vacaciones durante diciembre. Aunque la fábrica no esté produciendo, los dueños deben seguir pagando el servicio de electricidad, el servicio de vigilancia y de limpieza. Estos desembolsos se consideran costos fijos porque produzcan o no, se deben pagar. Comprendido lo que son costos fijos. Primero lo que son costos y segundo lo que son costos fijos. ¿Sí? Ahora aquí quiero hacer una lecturita de la parte de aquí de curiosidades. ¿Sí? Porque luego vamos a ir a ver lo que son las fórmulas. A ver, esto de aquí, por favor, sí necesito que se entienda muy bien. Dice aquí, los elementos del costo son, vamos a hacer una lectura en silencio, unos 2 minutitos hasta aquí. Toda esta parte que dice curiosidades, ¿ya? Si quieren tomar nota de estos, sobre todo de estas siglas, de qué se trata para poder tener bien clarito qué significa cada uno de estos. Háganle, por favor, copien esto y pongan lo que es. Y la próxima de deber también va a ser una cartulinita con esto. ¿Me hago entender, chicos? Van a poner MPD es igual a qué? ¿A qué?
Materia prima directa. Exacto, ponemos, ponemos la sigla, en la hojita ponemos la sigla y al lado ponen igual a qué, a materia prima directa. Luego abajo ponen qué, MOD. ¿Y qué Mano de, significa MOD? mano de obra directa. Correcto, ¿ya? Hacemos 2 minutitos de eso, por favor, y después sí me pueden compartir. Yo pongo aquí para compartir, ustedes me pueden compartir, ¿ya? La hojita. O sea, le hacemos en una hoja eso. Sí, si están en computadora, No, licenciado. ninguno, No. No es necesario. Bueno, no sé. ya. Entonces lo hace en una hojita igual y me muestra por con celular, si puede mostrar, ¿ya? Hacemos. El MPD, la MOD, dijo licenciada que hagamos, ¿no? Perdón, Tenemos que hacer todo lo que donde dice curiosidades. todas las siglas tenemos una, dos, tres, hasta ahí creo que son. Y esta de acá abajo, esto de aquí, son tres y esto de aquí también. ¿Qué significa? ¿Ya? Ya, licenciada. Me avisan si ya estamos, ¿ya?
Listo, vamos a ver en el mismo, con el celular, en el que estén para que cualquiera me indique cómo está. ¿Cómo va, Dianita? ¿Hizo? Sí, ¿Ya? Yo ya hice. A ver, ¿Se ve? don William, dígame. Ya está, mi amor. ¿Ya? Muéstreme si puede. ¿Está en computadora o en celular? Celular. ¿Ya? ¿Puede acercarle para ver la hoja? Más cerquita. Eso ahí. ¿Ya? Muy bien. Correcto. Listo. Ya. Y eso para pasar luego en una cartulina para tenerle una media cartulina de ser. ¿Listo? Ya. Sandrita y Diana, ¿tienen por ahí? sí, pero del momento. Hácele bien. Más cerquita, más cerquita. Ya, correcto. Ya. Y Sandrita, ya, muy bien. Ya. Eso, por favor, lo hacemos luego, lo pasamos en una cartulina pequeña, no cartulina grande A4. Puede ser la mitad nada más, parte del deber, ¿ya? Dentro de lo que dice ahora costos de producción, es la suma, que son los costos de producción, suma de los tres elementos del costo que desembolsa una empresa para la fabricación de un producto. Al costo de fabricarlo lo conocemos como costo de producción. ¿Qué significa entonces? La CP, ¿qué significa? Costo de producción. Costo de producción es igual ¿a qué? A los tres elementos, que era MPD, mano, Materia perdón, prima de. materia prima directa. Entonces, tengo que tener un costo de materia prima directa, sumarle más la mano de obra directa y más que era el CIF, más lo que son costos Costos indirectos de indirectos. fabricación. ¿Ya? Vamos a ir viendo más abajo un ejemplo. Si a total, si a este total lo dividimos por las unidades producidas, acuérdese de las unidades producidas, si yo hago 20 empanadas, hago 50 chompas, esas son las unidades de producción. Entonces, ¿qué me dice ahí? Si divido para ese número, me va a salir el costo de producción. Vamos, tenemos lo que es costos variables. Son aquellos desembolsos que aumentan o disminuyen en función al nivel de producción del negocio. Los rubros que generalmente son considerados como costos variables son la materia prima, los empaques, embalajes, impuestos, comisión, costos de distribución. ¿Por qué son costos variables? No es costo fijo, es costo variable. Ahí su palabra lo dice, va a variar de acuerdo a la cantidad que yo haga. Por ejemplo, materia prima que me dice aquí. Recordarán que hablamos hace rato, va a depender de la cantidad que yo hago. Si yo hago más empanadas, más materia prima. Si no hago menos, menos materia prima. Empaques, de acuerdo a la cantidad. Si hago más, tendré que empacar más. Es lo lógico. Igual embalaje, igual los impuestos, va a cambiar también si es más o menos. Comisión por venta, si vendo más, si vendo menos de distribución, ya cuando yo haga, bueno, esto es más en fábricas, pero tenemos que quedar claro que los costos variables va a depender de la cantidad de producción que yo haga. No va a ser siempre un costo fijo. Aquí el ejemplo. La producción de 100 unidades de un artículo genera un desembolso de materia prima de 120. Cuando su producción disminuye a 50, necesitará menos materia prima
y por lo tanto pagará menos. Está dándome cantidades ahí. Cuando la producción incrementa a 200 unidades, se necesitará más materia prima y el desembolso aumentará a 240. Es lógico. Vamos a ver capital de trabajo. Creo que hasta ahí era. Sí, capital de trabajo. Es el dinero con el que se debe contar, perdón, con el que debe contar la empresa para realizar con normalidad sus actividades diarias. Es decir, que yo debo tener un capital para pagar los sueldos, para pagar el arriendo, servicios básicos, que eso serían ¿qué? ¿Costos qué? Chicos. ¿Costos fijos? Costos fijos. Costos fijos. Muy bien. Costos fijos. Porque esos yo, haga lo que haga, yo tengo que, si tengo un empleado, voy a tenerle que pagar el sueldo, el arriendo y los sueldos y los servicios básicos. Para determinar el capital es necesario conocer los costos y gastos mensuales para que el emprendedor haga de este valor estimado su capital de trabajo y tenga presupuestado, aun si las ventas disminuyen, y poder realizar pagos inamovibles, que no se pueden mover, debo pagar. El ejemplo, tomando en cuenta el ejercicio anterior, la materia, la empresa, aquí ponen ya nombre, la empresa Mi Pinta requiere mensualmente 2.400 para cubrir ¿qué? Costos de producción, y se debería agregar a este valor los gastos adicionales de ¿qué? De administración, sueldo del gerente, servicios básicos, arriendo. Para poder determinar el capital del trabajo mensual de esta empresa, ¿qué hago aquí? Capital de trabajo, sumo costos más gastos. Costos me dice que está en 2.400. Y los gastos, 1.070. ¿Por qué? Porque suma el sueldo del gerente, suma los gastos básicos de la oficina y suma el arriendo. Entonces ahora voy a sumar los dos y me da total de ¿cuánto? De 3.470, que sería el capital de trabajo que debo tener yo al mes eh, para poder cubrir todos esos gastos. ¿Comprendido? Está medio Sí. fácil. Voy a compartir la hoja de trabajo que está aquí. Costos fijos, les doy la ayuda de qué significa el ejemplo. Costos de producción, lo que acabamos de revisar. Costos variables. Y viene lo que es toda esta materia. Y vamos a esto, era lo que te voy a borrar. Bueno, ya le borro. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto de que les acabo de decir? Vamos a hacer, les voy a poner ya la tarea aquí. Vamos a realizar un ejercicio de lo que es costos fijos, como el ejemplo que está aquí, costos de producción, como está el ejemplo aquí, leyendo todo esto de aquí, qué significa todo esto, costos variables también, como un ejemplo. Sería un ejemplo como este de hacer, dos ejemplos con este de hacer, y tres ejemplos como este que está aquí del capital de trabajo. ¿Listo? Ya les voy a poner aquí tarea. ¿Por qué no puedo? Mm. Bueno, ya les arreglo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de la tarea? Eso hacemos en una hoja, solo del otro hacemos en la cartulina. Sí. Esto, la hoja que les acabo de mostrar normalmente. Como sabemos hacer las hojas de trabajo. Y solo eso Mm, adicional al pedacito de cartulina que era con las fórmulas, con las siglas más bien. ¿Ya? ya.
Listo. Ya, profe, Ya gracias. les envío la tarea, listo, al chat. Nada más. Ya, profe, Si no gracias. hay preguntas, muchas gracias. Gracias, licenciada. Ya, hasta Gracias. luego. Gracias, licenciada. Ya, hasta luego.